Buenas tardes, ya estamos por comenzar. Vamos a ver si se escucha bien esto. Hay que hacer algunos clics antes de comenzar. Veo que están llegando algunas personas por ahí. Veo que están llegando algunas personas por ahí. Supongo que me estarán escuchando bien. Si no me escuchan, por favor que alguien me ponga ahí que no se escucha. Pero parece que sí. Bueno, alguien está saludando. Yo aquí en esta aplicación que tengo no me aparece quién es, pero alguien me está saludando, así que yo también saludo. Bienvenidos una vez más a un nuevo live. Eh, Vamos a tratar de hablar de algunas cosas importantes, algunos conceptos que siempre manejamos, pero la verdad que no tenemos mucha claridad al respecto. Entonces, saludos desde Río Tercero, Córdoba. Muy bien, saludos, abrazos por allá también. Me encanta esta tecnología y parece que estuviéramos todos en la misma sala y la verdad que no es así, estamos bien lejos y además estamos encerrados en nuestras casas, es una cosa maravillosa. Bueno, entonces en, este, en, este, en esta oportunidad yo quise hablar de varios temas diferentes, de varios conceptos diferentes para ponernos de acuerdo en alguna medida o para poder entender qué son realmente, porque hay mucha confusión al respecto, mucha confusión. Entonces, cuando si uno tiene una visión más cercana a lo que es realmente alguno de estos conceptos, puede tomar mejores decisiones. Esa es la idea, que en la medida que vamos aprendiendo, vamos tomando mejores decisiones. Porque ustedes saben que la vida depende de las decisiones que tomamos, o sea, el futuro no está escrito, depende de las decisiones que vamos tomando. Y además que somos creadores de la realidad. Entonces nos estamos creando una realidad que no nos gusta mucho, porque tiene algunas cosas que nos hacen sufrir, como este virus que anda circulando. O sea, eso lo estamos creando entre todos, esto no es casualidad ni es mala suerte. Lo estamos creando entre todos. Entonces, cuando nos damos cuenta o cuando asumimos que eso es de esa manera, y entendemos que algunos conceptos significan una determinada cosa y no otra, como la creencia común, o la más frecuente, entonces podemos tomar mejores decisiones. Entonces, la idea de y además la idea es que ustedes pueden hacer las preguntas, porque aquí en esta aplicación que estoy usando, ustedes pueden escribir la pregunta y me aparece en la pantalla, entonces yo la puedo contestar. Hola desde Oaxaca. Allá en Oaxaca están un poco movidos con esta cosa del terremoto que tuvieron. Así que bueno, un saludo para allá también. Saludos desde Colombia. Qué bien. Bueno, entonces varios temas. Por ejemplo, los apegos, el ego, las misiones de vida, que son preguntas frecuentes en las sesiones de lectura de registros acásicos. El perdón, por ejemplo, que el perdón hay digamos, hay una creencia muy común, tremendamente aceptada en muchas personas, en que el perdón realmente sana, pero la verdad que no es así, el perdón no sana. Ya les voy a explicar, si el perdón no sana, para nada, lo que sana es el no juicio, que es distinto, el perdón y la culpa. Entonces, todos esos temas los vamos a ir hablando de uno. Y claro, por supuesto, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran hacer. Yo trataré de responderles. Entonces, aquí, comenzando por lo que es el apego. ¿Eh? El apego está de algún modo un poco demonizado en estos mundos, digamos, espirituales, ¿eh? Porque se subentiende, o la creencia más común es que el apego es una cosa muy mala. Pero la verdad que no es así.
para nada. O sea, el apego es un concepto que funciona y nosotros tenemos que ser conscientes de cómo funciona para poder manejarlo, como todo. O sea, el apego no es malo, ni es bueno. Como todo, nada es bueno ni malo. Depende de cómo uno se relacione con eso. Y además, depende del sistema de creencias que tenemos, porque lo bueno y lo malo no es un estándar universal. No hay un código universal de lo que es bueno y lo que es malo. Depende del sistema de creencias. Y ustedes se pueden dar cuenta que para algunas culturas una cosa es bastante mala y para otras culturas lo mismo es bastante bueno. Entonces, ¿quién tiene la razón? La verdad que depende del sistema de creencias. Entonces, como todo en la vida, el apego no es ni bueno ni malo. O sea, ustedes podrían decir un fusil es muy malo. La verdad que no, un fusil es un fusil, depende de para qué yo lo use. Si yo lo uso para hacer tiro al blanco, la verdad que es bastante bueno, pero si yo lo uso para, no sé, matar a otra persona, tal vez no sea tan bueno. Entonces depende de cómo nos relacionemos con eso y el apego también. Entonces, podríamos partir tratando de definir qué es el apego. O sea, ¿qué es el apego? En realidad el apego, en mi sensación, es aquello que queremos tener o lo que tenemos y que no queremos perder, aquello que nos gusta, aquello que queremos cuidar, aquello que queremos conseguir. Eso es como el apego. Ahora, por ejemplo, los afectos a otras personas también son apegos. Y en algún momento pueden ser buenos y en otro momento no tanto. Los afectos pueden ser muy negativos en algún momento. O sea, el apego a los afectos puede ser muy negativo. ¿Cuándo el apego a los afectos, a las personas que uno quiere, eso puede ser muy, muy bueno y puede generar mucho beneficio en la vida? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en las relaciones de pareja también. Hay una relación de afecto ahí y también es un apego. Y si funciona bien la relación de pareja, el apego funciona bien. Pero cuando la relación de pareja se desarma o uno se va, resulta que el apego en realidad lo único que genera es sufrimiento. Entonces, ojo, porque en algún momento el apego puede ser bueno, pero en otro momento no. Cuando se termina una relación de pareja, uno se va y el que queda está apegado a esa relación o a esa persona. Y ese apego le genera tremendo sufrimiento. Por lo tanto, en la medida que se identifica el apego, se puede liberar. Y cuando se libera, sana. Ya no hay más sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno tiene la claridad de que el apego funciona de esa manera, uno puede hacer algún movimiento para resolver aquellas cosas que a uno le hacen sufrir. Puede ser la idea, dejar de sufrir o sanar estos sufrimientos. Entonces, el apego puede ser bueno en algún momento porque queremos tener cosas materiales, son apegos. Yo me apego a lo que tengo, quiero cuidar, si tengo una casa, si tengo propiedades, si tengo un auto o las propiedades que tenga, son apegos a esas cosas. Entonces, ¿eso es malo o es bueno? En algún momento puede ser bueno porque eso nos da bienestar. Todos queremos tener un bienestar para vivir mejor, por supuesto que sí. Entonces, eso podemos decir es bueno. Pero en un momento eso puede ser tremendamente negativo o generar mucho sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando se pierden esas cosas. Cuando se pierden esas cosas hay un sufrimiento asociado. Y aquí hay un caso que yo lo he visto muchas veces en que las personas cuando se mueren, por el apego que tienen a la experiencia humana, a las propiedades, a los bienes o a las personas, no trascienden. Y no dan el paso siguiente. El destino final cuando uno se muere o el cuerpo físico se muere es ir a la luz. ¿Por qué? Porque eso es volver a casa, eso somos, ya lo hemos dicho en otros videos. Somos una esencia divina. Y eso somos, entonces queremos volver allá. Pero eso es un tránsito, eso no es un acto automático, es un proceso. Y ese proceso a veces está complicado. Entonces, muchas veces, por decirlo siempre, las personas no saben que se murieron. Entonces están en alguna parte del proceso un poco perdidas. No quieren dar el otro paso. ¿Por qué? Porque tienen un apego a la experiencia humana. Por ejemplo, un apego a los afectos, a las personas que quedan aquí, las personas que quedan sufriendo, le puede generar al que se muere o al que desencarna un apego a esas personas. Y ese apego no le hace, o sea, le impide dar el paso siguiente, que es ir a la luz. ¿Se dan cuenta? Liberarse de todas estas limitaciones humanas. Y eso lo he visto muchas veces y es súper frecuente. Ustedes seguramente también lo habrán experimentado.
Hay casas en donde hay presencias, o hay fantasmas, o hay seres que penan y que hacen ruido y que molestan a la gente. Casi siempre ocurre eso cuando hay personas que ya desencarnaron y que están apegados probablemente a a ese lugar o a esa casa o a esa propiedad. Y no dan el paso siguiente, que es ir a la luz, por un apego a la experiencia humana. ¿Se dan cuenta? Entonces, da la impresión de que es bastante, da la impresión de que es bastante bueno tener estos apegos a los afectos, por ejemplo, a los que quedan sufriendo, que el otro, el que ya desencarnó, los ve sufriendo y por el apego no da el siguiente paso. Y eso es una complicación tremenda. Entonces, ojo, porque no es siempre bueno. El apego, los afectos son apegos también. Y en algún momento, en alguna parte del proceso de la vida, funcionan súper bien y generan beneficio y bienestar y felicidad. Está bien. Pero en otro momento eso ya no tiene vigencia o ya caducó. Entonces hay que soltarlo. Por eso los apegos en algún momento se transforman en una cosa absolutamente tóxica y ¿qué hay que hacer? Soltar, pero es que también es difícil, no es llegar y soltar nomás, no es fácil. Por eso hay que hacer un proceso, que es una búsqueda personal, por supuesto. ¿Eh? Entonces, ¿qué les quiero dejar con todo esto? Que los apegos no son ni buenos ni malos, depende del caso. En algún momento pueden ser útiles, como los ejemplos que les he dado, y en otros momentos pueden ser tremendamente tóxicos, como en el caso de la persona que desencarnó y no va a la luz porque tiene un apego. Muchas veces esos apegos son a los valores. Por ejemplo, para nosotros aquí en esta experiencia humana, la justicia es un valor. Entonces hay una persona que fue asesinada, entonces esa persona, mirando hacia la justicia humana, no da el siguiente paso, está preocupado del proceso de la justicia, para que se haga justicia con su asesinato. Eso es un apego, absolutamente, porque la persona que desencarna ya no tiene aquí, en esta experiencia humana, ningún interés, ninguno. Al otro lado, hay cosas mucho más interesantes que las que están acá. Y como tiene el apego, que da la impresión de que es muy bueno tener un apego a la justicia. Sin embargo, ese apego se manifiesta como un impedimento a que la persona trascienda y vaya donde tiene que ir, que es a la luz. Espero estarme explicando. Bueno, me pueden hacer las preguntas que quieran. Entonces, respecto a los apegos, para que ustedes observen en sus propias experiencias, en sus propias vidas, ¿dónde tienen apegos? Yo les aseguro que apegos de nivel menor, digamos, no un nivel extremo, como yo siempre doy ejemplos extremos, como esta persona que se muere y tiene un apego a su casa y por eso no trasciende. Hay apegos de nivel menor que uno los puede soltar fácilmente, simplemente identificando el apego. Apego a una pertenencia, a un objeto que uno tiene, que perdió. Un auto que robaron, que se robaron, o lo que sea, que se perdió. Y uno tiene el apego a eso que ya no está, y eso genera solamente sufrimiento. Entonces, cuando uno identifica el apego, lo puede soltar. Ya, lo suelto. Y cuando lo suelto, entonces permito que aparezca otra cosa, mejor que lo anterior. Así funciona. Entonces, observen en sus propias experiencias dónde tienen apegos vigentes. ¿Dónde tienen esos apegos vigentes? ¿Para qué? Para que los puedan liberar. Porque esos apegos lo único que hacen es generar angustia y sufrimiento. Y ya saben que venir aquí a esta experiencia humana no es todo lo contrario, es para dejar de sufrir, es para ser felices, porque somos eso en esencia. Entonces hay que de algún modo liberarse de esas cosas que generan angustia y sufrimiento. Ok. Entonces, de los apegos. En términos generales, uno podría seguir hablando, pero en términos generales yo creo que con eso es suficiente para poder observarse dónde tengo yo apegos que me están molestando, para soltarlos. Ok. Hay otro concepto que siempre manejamos y que también es un poco confuso. Las personas no saben muy bien de qué se trata eso. Y eso es el ego. El ego. Y aquí uno podría hablar muchísimo del ego. Pero a mí me gusta una definición bastante cortita y simple. ¿Qué es? ¿Qué es el ego? El ego es el falso yo. O sea, lo que yo creo que soy, pero no soy. Yo creo que soy algo que no soy. A ver, vamos al origen. ¿Qué somos realmente? Somos almas
en una experiencia humana. O sea, la esencia es el alma, y el alma es una dimensión divina. O sea, todos somos una chispa divina, todos. Aunque en la mirada mental sea una persona muy mala, que hace mucho sufrir, su alma es una chispa divina. Entonces, somos eso, somos una chispa divina. Y que estamos en una experiencia humana. Entonces, las personas creen que es al revés. Normalmente las personas creen que son seres humanos que tienen alma. Eso no es así. Entonces, el falso yo, lo que yo creo que soy, pero no soy. Ok. El ego tiene una utilidad concreta. El ego no está puesto ahí en el sistema o en la experiencia humana. No está puesto por hacer daño ni por joder a las personas. No. El ego tiene un rol súper importante en la experiencia humana. Y, dicho de manera bastante simple, si nosotros somos almas y venimos a tener esta experiencia humana en ese estado de perfección, la verdad que no podemos tener esta experiencia humana porque tenemos todo resuelto desde antes de venir acá, porque somos esa chispa divina. Entonces, digamos, una divinidad aquí en esta vida se va a aburrir, porque no tiene nada que resolver. Sin embargo, el ego nos proporciona la posibilidad de tener esta experiencia humana. Entonces, ese es el rol del ego, ayudarnos a tener una experiencia humana. Entonces, obviamente, el ego es tremendamente importante y está tan desprestigiado el pobrecito, tremendamente desprestigiado y demonizado, la gente le teme y la gente lo odia. Y eso no es así. No hay que matar el ego, como tantas veces yo he escuchado. El ego no hay que matarlo, en absoluto. Es una herramienta que nos ayuda. El ego hay que reconocerlo, que es diferente. El ego hay que reconocerlo, porque cuando lo reconocemos, entonces le damos su lugar. Así de simple. El ego, bueno, ok, ustedes me dirán, bueno, ya, ¿cómo reconozco el ego? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Dónde está? ¿Cómo se manifiesta mi ego? El ego tiene muchas formas de manifestarse, muchas. Es muy hábil, tremendamente hábil. Hay un dicho popular, el diablo siempre mete la cola. O sea, aquí eso lo podríamos adaptar perfectamente al ego, siempre mete la cola. El ego tiene unas maneras súper sutiles de actuar. Tan sutiles que no nos damos ni cuenta que estamos siendo manipulados por el ego. Entonces, aquí les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes pongan atención. ¿Dónde se manifiesta su ego en la vida cotidiana? ¿Dónde se manifiesta? Cuando uno lo identifica, puede tomar mejores decisiones. Ok. Entonces, el ego nos hace sentir superiores a los demás. Esa es como la manifestación más común, la que toda la gente identifica. Cuando hay una persona que se cree superior o que es prepotente, autoritario, o despectivo, lo que sea, entonces inmediatamente nosotros asumimos, bueno, este tiene un ego muy grande. Esa es una manifestación del ego, por supuesto. Tiene un ego que le hace creer que es superior, cuando no es superior. Es exactamente igual. Pero, ojo, porque el ego se manifiesta también en el sentido contrario. O sea, el ego también nos hace sentir inferior a los demás. Entonces, cuando hay una persona que siente que no puede, es su ego que le está haciendo sentir eso. Es una manifestación de su ego. Igual que al otro que le hace sentir que es superior a los demás. Entonces, pongan atención porque el ego se manifiesta en ambos sentidos. Lo que me hace sentir superior y lo que me hace sentir inferior. Entonces ustedes comprenderán que cada vez que uno dice no puedo, es una manifestación del ego. Cuando uno dice no soy capaz, el otro puede, pero yo no puedo, es una manifestación del ego también. ¿Se dan cuenta? Se pongan atención. Pongan atención. ¿Dónde se manifiesta el ego en sus vidas? Hay manifestaciones que son súper claras y se ven a simple vista, pero hay otras que son más sutiles. Por ejemplo, cuando sentimos que tenemos que perdonar a otro, eso es una actitud del ego, porque el ego se siente con un poder sobre el otro. O sea, yo estoy perdonándote porque yo tengo el poder de perdonarte. Eso es una actitud, es una manifestación del ego. Así de simple. Porque no tenemos ningún poder sobre otra persona. Somos iguales. Entonces, el ego se manifiesta. Y hay otras. Por ejemplo,
cuando queremos ayudar a otro a resolver el problema del otro. Si el otro no me pide ayuda, yo no puedo hacer nada. Si el otro me pide ayuda, yo puedo de algún modo colaborar. Pero si el otro no me pide ayuda, yo no puedo intervenir. El que quiere intervenir es mi ego, mi conciencia o mi ser con mayúscula. Lo que quiere es respetar el proceso del otro. Si hay una persona que está, no sé, en drogas y no quiere salir de ahí, yo tengo que respetar ese proceso. Si me pide ayuda, obviamente. Pero si no, yo tengo que respetar ese proceso porque esa persona, su alma, eligió esa experiencia y es lo que está manifestando. Yo no puedo intervenir en eso, no es ético intervenir en eso si no me lo piden. Por eso en una sesión de lectura de registros acásicos, yo no puedo abrir registros de una persona que no me lo pide. No es ético. Si una persona me lo pide, yo lo puedo hacer. Pero si no me lo pide, yo no puedo. Aunque yo vea que esa persona tiene un problema que se puede resolver. Aunque yo sepa cómo lo puedo resolver, yo no puedo intervenir. Eso es respeto al proceso del otro. Recuerden ustedes que todos somos libres, absolutamente libres. El libre albedrío es eso. Elegimos desde el libre albedrío todas las experiencias que venimos a manifestar en esta pasada por esta vida. Lo elegimos libremente, absolutamente todo. Ahora, suena raro. Por supuesto que suena raro. ¿Cómo lo vamos a elegir? Todo, o sea, todos elegimos este virus. Evidentemente sí. Las cosas no son casualidad ni mala suerte. Se generan por un movimiento energético. Entre todos, entre toda la humanidad, estamos creando todo esto. Y lo estamos reforzando con el miedo. Cuidado. Entonces, si uno quiere que esto disminuya, lo primero que hay que hacer es liberar el miedo propio. Eso es. Entonces, el ego, como les decía, se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuándo se manifiesta de una manera también bastante sutil el ego? Cuando alguien se siente que es un sanador. Cuando yo siento que soy sanador y yo puedo sanar a otro, es una manifestación del ego. Yo creo que esa es una de las manifestaciones sutiles más difíciles de identificar. Cuando yo me siento un sanador, que yo puedo sanar al otro, eso es una manifestación del ego. ¿Por qué razón? Por lo que ya les acabo de decir. Hemos elegido libremente esa experiencia. O sea, si yo elegí una experiencia desde el libre albedrío antes de encarnar, yo elegí tener un proceso difícil que me va a hacer sufrir. Lo elegí libremente. Ahora, ¿por qué lo elijo? Si es una cosa que me hace sufrir, porque desde arriba todo se ve sin juicio. Ahí arriba, digo yo arriba, en ese nivel hay unidad y ahí no hay juicio. No hay juicio. De manera que de arriba se ven experiencias, no se ven ni experiencias buenas ni experiencias malas. Aquí en la experiencia humana ahí hay dualidad. Por lo tanto, aquí hay juicio. Y aquí se ve experiencia mala y experiencia buena. Pero arriba no. Entonces, por eso elegimos experiencias que aparentemente son tan malas. Las elegimos libremente. Porque si hay algo que yo no elegí y tengo en mi experiencia, entonces no soy libre. Si alguien me impone algo que yo no elegí, entonces no soy libre. Y yo siento que el libre albedrío es básico. O sea, una divinidad, ustedes comprenderán que una dimensión divina no tiene limitaciones, su libertad es absoluta y total. Eso es libre albedrío. Desde mi mirada, por supuesto. Yo aquí no quiero convencer a nadie de nada, solamente le estoy compartiendo lo que a mí me hace sentido. Yo siempre digo eso porque me ha pasado que hay personas que se sienten como atacadas en sus creencias y reaccionan de alguna manera, pero yo no pretendo convencer a nadie, yo simplemente les comparto lo que me hace sentido. Somos libres y elegimos todo, absolutamente todo. Entonces, aquí enlazamos con otra cosa, enlazamos con el perdón. El perdón. El perdón es una creencia muy potente, instalada, que el perdón sana. Y la verdad que no es así. Por lo que ya les decíamos, o sea, yo no puedo perdonar a otro, porque ese otro eligió esa experiencia libremente, por alguna razón que yo no sé, pero lo eligió libremente. Porque ese otro es un alma libre, igual que yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el perdón. Si yo elegí mi experiencia, toda, yo soy el único responsable de lo que tengo en mi experiencia. Eso es claro. Entonces, si hay alguien que me hace sufrir, esa persona me está proporcionando la experiencia que yo decidí tener en libertad.
No sé si se entiende. Me está haciendo un favor. Porque yo decidí tener esa experiencia y me puse de acuerdo con esa alma antes de encarnar. Por alguna razón, me puse de acuerdo para proporcionarnos esa experiencia mutua. O que me proporcione esa experiencia. De modo que el único responsable de lo que me pasa soy yo. No hay otro responsable. No soy víctima de nada. Soy creador de mi realidad. O sea, estas cosas son exactamente al revés, ¿no? Al revés de lo que creemos. Porque el ego interviene y nos dice, no, no es así. Es culpa del otro. Porque tú no hiciste nada y el otro te maltrató. Esa es una manifestación del ego. Y como estamos tan acostumbrados a, digamos, hacerle caso al ego, entonces nosotros nos quedamos muy contentos con esa respuesta y empezamos a culpar al otro. Entonces aquí, yo sé que esto es exactamente al revés de lo que hacemos normalmente. Hay dos caminos, dos opuestos, diametralmente opuestos. Uno que es el camino viejo, que es el camino de culpar al otro, de la culpa y de culpar al otro y esperar que el otro me pida perdón. Y hay otro camino que es absolutamente opuesto, que es nuevo, digamos, en la, en la creencia, nuevo, que es me hago responsable de lo que yo tengo y no hago juicio. ¿Por qué? Porque el otro me proporciona lo que yo quiero o que lo que yo decidí. Y ahí no hago juicio. Cuando no hago juicio, sano. Cuando culpo, sufro. Son caminos diametralmente opuestos. Pero, como somos libres y ambos caminos están disponibles, somos libres de tomar un camino o el otro. En un camino hay sanación, el camino de no juicio, y en el camino de culpar no hay sanación posible, solo hay sufrimiento. Entonces ahí uno hace la decisión personal, consciente, libre. ¿Qué quiero? A ver, con esto que me pasó hace tanto tiempo y que me ha hecho sufrir todos estos años, esta persona que me hizo daño, ¿qué hago? ¿Quiero sanarlo o quiero seguir sufriendo? Bueno, quiero sanarlo, entonces hay que dejar el juicio. Y esto no dejar el juicio porque sí, hay que dejar el juicio porque yo decidí tener esa experiencia, el único responsable soy yo. Entonces, el perdón en esta mecánica, la verdad que no sirve, no tiene ningún sentido el perdón. Entonces, yo personalmente no soy partidario del perdón, en absoluto, sí del no juicio. Ahora, el perdón en Ho'oponopono, ustedes conocen Ho'oponopono, lo siento, perdón, te amo, gracias. Ahí el perdón sí tiene sentido. ¿Por qué? Básicamente porque ese perdón está referido a mí mismo, no está referido a otro. Cuando yo en Ho'oponopono digo perdón, estoy diciendo perdono a aquella parte de mí que me generó este sufrimiento. Ahí tiene sentido. Y además está acompañado de esas otras tres frases, ¿no? Lo siento, perdón, te amo, gracias. Entonces, ese sistema o esa mecánica sí tiene sentido. Ahí el perdón tiene sentido. Pero el perdón, así como normalmente las personas se relacionan con el perdón, desde el perdón divino, o sea, Dios, perdóname los pecados, desde ahí para abajo, o sea, te perdono por lo que me hiciste sufrir, todo eso, la verdad, no tiene sentido. No hay sanación posible por ahí. Y ustedes pueden hacer el ejercicio. O sea, una persona que le pasó hace 40 años una cosa terrible, ha sufrido estos 40 años por esa cosa terrible que le pasó. Entonces la persona dice, bueno, yo ya lo tengo perdonado, ya lo tengo, ya lo perdoné. Sin embargo, cuando esa persona se acuerda, vuelve a sufrir. Entonces significa que no ha perdonado o que el perdón no sirve. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre digo, no busquen el perdón, porque el perdón no sana. Lo que sana es el no juicio. Y el no juicio, por estas razones que les acabo de dar. No es el no juicio de una manera antojadiza, no. Es simplemente porque me hago responsable de todos mis procesos. Entonces, si a alguien le gusta el perdón, bueno, Ho'oponopono, porque ahí el perdón sí tiene sentido. Pero, ojo, les vuelvo a decir, está referido a mí, no a otro. Entonces, perdonar a otro no tiene ningún sentido. Y ustedes pueden observar en la vida que hay personas que se pasan la vida entera esperando que otro les pida perdón.
40, 50 años esperando que el otro pida perdón. Sufrió toda la vida. Cuando al hacer este ejercicio se libera y sana. Entonces, claro, son cosas difíciles de cambiar porque tenemos tremendas creencias y esas creencias están reforzadas por el ego. Porque el ego, que es el falso yo, tiene una adicción. El ego es adicto al juicio. Le encanta el juicio. Entonces el ego hace juicio de todo. Cada vez que ustedes hacen un juicio, es su ego el que les está diciendo. Ojo, tengan cuidado. Ahora, aquí no se trata de hacer una especie de libertinaje y de abrir las cárceles para que los condenados salgan afuera. No se trata de eso. No se trata. Porque en esta experiencia humana dual, a veces el juicio es necesario. Entonces una persona que comete un crimen, ejemplo extremo, una persona que comete un crimen, tiene que haber un juicio y tiene que haber una condena. Por supuesto que sí. En la experiencia humana, yo les vuelvo a decir, yo siempre pongo ejemplos extremos, pero en sus propias vidas cotidianas, ¿cuántos juicios ustedes hacen que no son necesarios? Y se condenan ustedes mismos, porque la peor condena es sobre nosotros mismos. Observen ustedes, hagan el ejercicio simple. ¿Cuántos juicios hacen ustedes sobre ustedes mismos y se generan una gran cantidad de culpa? Cuando la culpa no existe. No existe. ¿Qué existe? La responsabilidad. Eso existe. ¿Por qué la responsabilidad? Porque hemos elegido libremente estas experiencias. Y las personas que se relacionan con nosotros también han elegido libremente esas experiencias, porque son libres. Eso es libre albedrío. Entonces, esta mirada, yo sé que es diferente, sin embargo, es sanadora, es tremendamente sanadora. Y cuando yo digo sanadora, es dejar de sufrir. Dejar de sufrir. Y cuando dejamos de sufrir, somos más felices. Hay una forma, digamos, rápida de hacer esto, y es focalizarse en los juicios innecesarios que ustedes tienen en su vida. Básicamente los juicios contra ustedes mismos. No son necesarios, en absoluto. Pongan atención, identifiquen dónde están esos juicios y suéltenlos, porque eso no es así. Lo que pasa es que también hay un apego al juicio. Entonces cuesta mucho soltar el apego al juicio, porque el ego es adicto al juicio y le encanta. Entonces cada vez que hay un juicio, el ego salta y dice, sí, tiene toda la razón, así es. Pero cuando uno se libera de esas cosas, o cuando uno abre un poco la mirada y dice, en realidad, voy a ver si este juicio corresponde o no corresponde, o sea, me hace daño, aquí en beneficio, mejor lo libero y sano. ¿Se dan cuenta? Ok, bueno. Los apegos, el ego, que siempre actúa, el perdón y la culpa. El perdón no tiene sentido, salvo que sea referido a mí, porque yo decidí todas las experiencias que los demás me han proporcionado. Y la culpa no existe. Directamente la culpa no existe. La culpa es un invento. La culpa es un elemento, una herramienta de manipulación tremendamente eficiente. O sea, los que están aquí escuchando, que conocen la religión católica, hay una oración, hay un rezo de la oración católica que le enseñan a los niños pequeños, que dice, por mi culpa, por mi gravísima culpa, y algo más. Entonces, si ustedes comprenden, uno le enseña eso a un niño pequeño de 3 años o de 4, ustedes pueden dimensionar la programación tóxica que estamos instalando en la mente de ese niño. Le estamos enseñando a sentirse culpable. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos esas programaciones tan profundas, no solamente nuestras, de la familia, de la sociedad, de la cultura, resulta que es difícil salirse de ahí. Porque la verdad es que la culpa no existe. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Existe la responsabilidad. Yo elegí todas estas experiencias. Cada persona eligió todas estas experiencias. Ejemplo extremo. Si hay un niño pequeño que es maltratado, asesinado, lo que sea, pequeño, ¿qué culpa tiene ese niño? Ninguna. Pero tiene una responsabilidad. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el proceso de esta vida tiene que ver con otras vidas. Y por esa razón, ese niño eligió esa experiencia.
de desencarnar a los 2 años o a los 3 años de esa manera. Lo eligió libremente. ¿Por qué? Porque es un alma libre. Si viene otro y le proporciona una experiencia que no quiere, no es libre. Entonces, porque es difícil de repente aceptar esto, por supuesto, porque uno ve tanto sufrimiento asociado, pero hagan el ejercicio. O sea, ¿somos libres o no? ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? Entonces, si la respuesta es sí, entonces todo lo elegimos nosotros, nada depende de otro. Y por la misma razón, todo depende de nosotros mismos, no depende de otro. Si yo quiero sanar algo, depende de mí, no depende de otro, no depende de una circunstancia ni de otra persona, depende de mí. Eso es hacerse responsable de los procesos propios. ¿Sí? Bueno, entonces, les recomiendo, no busquen el perdón, busquen el no juicio, por las razones que ya les di. Y lo otro, liberen las culpas, porque la culpa no existe. Es un invento. Es una herramienta de manipulación tremendamente eficaz. Libérense de eso. Es una forma de sanar un montón de cosas. Bueno, hay otro tema importante que muchas veces las personas preguntan. Las misiones de vida. La misión de vida. ¿Qué es eso de la misión de vida? Las personas, de alguna manera, tienen una creencia tremendamente instalada de que nosotros venimos aquí a esta vida con alguna misión, que en alguna parte nos dan, alguien nos impone una misión y nosotros tenemos que venir a esta vida a ejecutar la misión. Y si no lo hacemos, entonces tenemos que venir de nuevo a hacer la parte que nos faltó, o a la parte que hicimos mal, repetirla. En fin, hay una creencia tremendamente potente instalada de que eso es así. Y resulta que no es así. No es así. Misión de vida, yo siento que no hay una misión de vida. Les vuelvo a decir, comparto lo que a mí me hace sentido. Yo siento que no hay una misión de vida. O si la hay, es una sola, para todos. Todos tenemos la misma misión de vida, y que es bien simple, es reconocernos a nosotros mismos, no al ego, a nosotros, lo que somos realmente, esa alma. Y esa alma, por naturaleza, es feliz. Entonces venimos a ser felices, a reconocernos a nosotros mismos. Esto suena súper raro, claro. Ojo, porque sus egos en este momento les están diciendo lo contrario. ¿Cómo vas a venir a ser feliz cuando esta vida es tan dura? Eso les está diciendo sus egos, sus propios egos. Ojo, pongan atención. ¿Por qué venimos a ser feliz? Porque venimos a eso, somos esa dimensión divina. Y a eso venimos a reconocernos. ¿Ok? Entonces, la misión es una sola, ser feliz. Pero el ego no nos deja, porque el ego dice, no, aquí hay que sufrir, porque esta vida es muy sufrida, es muy difícil, esto es un valle de lágrimas, entonces hay que sufrir. Ese es el ego, esa es otra manifestación del ego. Entonces, desde mi sentir, la mirada, la misión es una sola, ser felices. Venimos a reconocernos. ¿Cómo somos felices? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo yo quiero ser feliz también, pero cómo lo hago? Porque aquí está difícil la cosa. Claro, ¿cómo soy feliz? Sanando aquello que nos hace sufrir. Esa es la forma de ser feliz. Yo resuelvo una cosa y vivo mejor. Soy un poco más feliz. Después resuelvo otra, suelto las culpas, vivo mejor. No hago juicios, soy un poco más feliz. ¿No? Porque atraigo a mi experiencia otras cosas, no atraigo experiencias culposas o que me culpen, o que yo culpe. Entonces, en el camino uno va haciendo cosas. Digamos, la misión es una, ser felices. Claro que para eso hay que hacer un trabajito. Entonces, cuando uno viene a esta vida con una misión que es reconocernos a nosotros mismos, aquí no venimos a sanar, ni a pagar cosas de otras vidas, ni a subir de nivel, no venimos a eso. Venimos a reconocer lo que ya somos. No venimos a ser con ese mayúscula. No venimos a hacer, venimos a ser lo que ya es, a reconocer lo que ya es. Yo sé que eso cuesta entender, sus egos en este momento están alterados y le están diciendo que eso no es así. Pero bueno, pongan atención. Entonces, en el camino uno hace algunas cosas. Eso sí. O sea, venimos aquí a reconocernos a nosotros mismos, pero en el camino hacemos cosas. Y eso que hacemos también tiene relación con nuestros talentos. Y también podría ser una misión, digamos, secundaria. ¿No? Y tiene que ver con nuestros talentos. Entonces, ¿cómo cuadra todo esto? Porque cuando hacemos lo que es nuestro talento, entonces nos va bien.
Cuando hacemos algo que no es nuestro talento, entonces nos va mal. Es simple. La única forma de tener éxito en lo que sea es hacer lo que es el talento. Si yo tengo un talento para tocar el piano y me pongo a cocinar, no voy a tener éxito. Mejor me dedico a tocar el piano. Es súper simple. Sí, el análisis es tremendamente simple. ¿Cómo puedes tener éxito? Haz lo que es tu talento. Todos tenemos talento de distinta naturaleza. Todos. Lo que pasa es que nadie se atreve, porque hay que tener cierto grado de valentía para dedicarse a lo que es el talento. Si a alguien le gusta cocinar y tiene una pasión por cocinar, bueno, que se dedique a eso. Y le va a ir muy bien. Va a tener mucho éxito. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, si alguien tiene un talento con proteger, que se dedique a eso. Pero ¿qué ocurre? Que el ego nos hace creer que eso no es posible de desarrollar. Nos hace creer que tenemos que estar en una cosa que nos dé el dinero suficiente para vivir. Porque el ego está lleno de miedos. Cada vez que hay un miedo, es el ego el que teme. Ustedes comprenderán que un ser de luz, ¿qué miedo va a tener? Es un ser divino, no tiene miedo. El ego está lleno de miedos, aparte de juicios, miedos. Entonces, el ego no nos deja desarrollar lo que realmente es nuestro talento. Entonces, aquí otro consejo simple: dedíquense a lo que es su talento. Es la única forma de tener éxito. Cuando uno trabaja por obligación o por necesidad, o sea, atraemos lo que vibramos. Si vibramos en carencia y en necesidad, el universo nos da más de lo mismo. Cuando estamos en nuestro talento, vibramos en pasión por lo que hacemos. Y el universo nos da más de lo mismo. Éxito. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces tenemos los apegos, el ego, las misiones de vida. Aquí en las misiones de vida, las personas que lo que quieren escuchar, porque la creencia es así, que las misiones de vida siempre son cosas muy buenas, entre comillas. Por ejemplo, tu misión de vida es descubrir el remedio contra el COVID. Esa es una misión de vida maravillosa. Entonces las personas creen que esas son misiones de vida, o sea, descubrir el remedio del COVID, remedio contra el cáncer, terminar con las guerras en el mundo, terminar con el hambre, los niños, en fin, terminar con la pobreza. Misiones, una especie de unas misiones gloriosas. Sin embargo, eso no pasa a ser una fantasía del ego. Es una fantasía del ego. Al ego le encantan esas cosas, pero eso no es así. ¿Qué me dicen ustedes de las misiones de vida de las personas que han hecho mucho daño? La misión de vida de Calígula, la misión de vida de Hitler y de tantos otros como ellos que existen hasta en la actualidad. ¿Qué misión de vida tienen ellos? Pues esa misión no es misión. Venir a hacer daño no es misión. Las misiones gloriosas, las buenas, son misiones, pero esas otras no son misiones. Recuerden ustedes que somos almas, o sea, ese ser que hizo tanto daño, que vino a este mundo a hacer tanto daño, es un alma divina, igual que nosotros. ¿Cómo eligió esa experiencia tan dura, o tan difícil, o tan mala? Porque desde arriba todo se ve sin juicio. ¿Por qué? Porque hay unidad, no hay dualidad. Esto cuesta entender. Busquen ustedes el concepto dualidad y el concepto unidad en el absoluto, en el origen, al otro lado, en la divinidad, en la fuente, hay unidad. Eso significa que todo es lo mismo y una sola cosa. No hay diferencias. Y somos eso. Nuestra alma es eso. Entonces, ahí cuesta un poco. Pero bueno, yo les paso esta información porque uno cuando incorpora todos estos elementos en la vida cotidiana resulta que vive mejor. Sí, esa es la gracia. Uno vive más en paz y cuando vive más en paz, vive más feliz y se acerca a lo que somos realmente, una esencia divina. Bueno, bueno, hemos hablado de los apegos, del ego, de las misiones de vida, del perdón, la culpa. La culpa no existe, así que nunca más se culpen ni culpen a otros, ni esperen que les piden perdón. Bueno, ahora me gustaría contestar algunas preguntas. Yo sé que tengo varias preguntas que me han escrito. Voy a tratar de ir al principio para empezar a contestar por ahí. A ver. Uh, 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 uh.
Aquí dice una persona que, aquí no me aparece el nombre de la persona que escribe, pero bueno, no importa, lo que importa es la pregunta. Dice, yo tengo miedo desde pequeña, pero realmente ni yo misma sé por qué. ¿Me ayudarían los registros? Sí, claro, por supuesto, porque ese miedo que tiene ella tiene una causa profunda, siempre. Y eso está relacionado con experiencias de otras vidas. Entonces, cuando uno descubre el origen de ese miedo, se puede liberar. Si no, el miedo se sigue manifestando en la vida por siempre. Aquí pregunta alguien, y el que se va no queda con el apego. O sea, digamos, el que se va, supongo que se está refiriendo a la relación de pareja. El que se va de la relación de pareja es porque ya no quiere estar ahí, porque ya no hay afecto, o ya se aburrió, o lo que sea. El apego que genera sufrimiento es de la persona que quiere que el otro vuelva. Ese es el apego que genera sufrimiento. Y ese es el apego que hay que soltar. A ver. Aquí hay una persona que escribe una cosa bien larga. Dice que le atormentan las culpas. Es bastante largo esto. Que no está en el lugar correcto, que ha tenido una vida dolorosa desde niña. Siento que ya superó los pensamientos de culpas. Siempre estoy ansiosa, triste, en fin. Bueno, todas esas cosas tienen causas profundas. Y también todas esas cosas son manifestaciones del ego. El ego le hace creer a esta persona que es así, que la vida es así, que es muy triste, que tiene muchos problemas. Entonces hay que identificar las causas, para eso sirve una lectura de registros acásicos. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo desarmo un apego? Yo diría que más que desarmar el apego, hay que soltarlo. Eso es. ¿Cómo suelto un apego? Bueno, primero me doy cuenta que es un apego y que ya no me sirve. Volviendo al caso de la relación de pareja. Hay un apego que en algún momento sirvió, pero en este momento ya no sirve. Hay que soltarlo. Pero para soltarlo, primero hay que identificarlo. O sea, un apego a una persona que se fue está muy lejos de ser amor. Está muy lejos de ser amor. ¿Por qué? Porque el amor es abundancia. Y el apego es carencia. O sea, esta persona no tiene, está necesitando al otro para ser feliz. Eso es carencia. Eso no es amor. Se parece, se puede confundir uno, pero no es. Es un apego. Y ese apego lo único que genera es sufrimiento. Entonces, ojo, porque aquí en el amor, especialmente en las relaciones de pareja, el apego está como bien mezclado con lo que es el amor verdadero, digamos, el amor de la relación de pareja. Y eso no es así. El amor es libertad. El amor no tiene necesidades. El amor es libre. Amor, cuando hay un amor con necesidad del otro, entonces, ojo, porque hay apego. Eso no es amor. El amor es libre, es abundancia, no es necesidad, no es carencia. Aquí hay una interesante. ¿Cómo diferenciar entre autoestima y ego? La baja autoestima es el ego que te está diciendo, mira, tú no vales, no puedes, no eres suficiente o lo que sea. Y eso genera baja autoestima. El ego se está manifestando de esa manera. Y cuando la autoestima es muy grande, entonces la persona se siente superior a los demás. También es una manifestación del ego. ¿Dónde está el equilibrio? Cada uno buscará su proceso para sentirse en paz, como uno es realmente, en relación con otros. No tengo que ser ni mejor ni peor, simplemente tengo que ser yo como soy. Y eso está tremendamente, digamos, cuestionado o dificultado por las creencias más comunes. O sea, yo tengo que ser como soy. Entonces ustedes ven que la industria de los celulares lo que quieren es sacar selfies como no soy. Entonces una selfie que se saca una persona para publicarla es lo que no es, lo que quisiera hacer, pero no es. Entonces le ponen una corona de princesa, unas orejitas de conejo, de gatito, o la ponen más joven o lo que sea. No es. Entonces, cuidado, porque el equilibrio está en ser lo que yo soy y aceptarme y amarme como soy, no como la industria de los celulares quiere que yo sea.
o como las redes sociales están en tendencia para que yo sea así. No, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Bueno, cada uno que lo busque, pero tiene que ver con amarse uno mismo y aceptarse como es. Aquí dice, y si nos hacen daño, ¿nos debemos perdonar? Bueno, ya lo expliqué. No podemos perdonar a otro, porque la persona que nos hace daño nos proporciona la experiencia que nosotros decidimos tener en libertad. Eso es difícil de entender y seguramente el ego te lo está diciendo. O sea, el ego te está diciendo, no, no es así. Mejor sigue sufriendo. Ok. Aquí hay otra pregunta. Pero si ese proceso daña a un tercero, la misma cosa. Ese tercero eligió esa experiencia. Y antes de encarnar nos pusimos de acuerdo. Yo voy a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Y nos vamos a proporcionar la experiencia mutuamente, en libertad. Lo hicimos. Ahora, ¿se puede sanar el sufrimiento asociado? Claro, siempre se puede sanar, porque es la misma libertad. Somos libres para cambiar aquellas cosas que no nos gustan. Todo lo que se manifiesta como sufrimiento es, es posible de cambiarlo para dejar de sufrir. Una cosa que pasó hace años y que me hace sufrir, yo puedo liberar eso, liberar esa angustia, ese sufrimiento, ese juicio y sano. Siempre se puede, porque somos libres. Entonces el libre albedrío actúa siempre. Cuando antes de encarnar elegimos y cuando estamos aquí podemos cambiar la experiencia, porque somos libres. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con Chile, porque Sename es un servicio nacional de menores en Chile. Dice, los niños, cada uno eligió esa experiencia, es difícil de entender eso, porque sabemos que ellos son resultado de una problemática social. Sí, claro, pero esas almas de esos niños eligieron esa experiencia por alguna razón, por sus propios procesos. Lo eligieron libremente, porque son almas, o sea, no son víctimas de nada. Si aquí no hay víctimas, hay creadores, todos somos creadores. Entonces, en la mirada del ego es muy difícil entender eso. Y es más fácil culpar al que maltrata a los niños. Eso es mucho más fácil. El ego queda feliz con esa mecánica de culpar al otro. Pero los niños eligieron eso. Claramente, las personas que han desencarnado por COVID lo eligieron libremente, es su proceso. Las personas que desencarnaron en el atentado a las Torres Gemelas también, todos se pusieron de acuerdo. A nadie se le obliga a nada. Somos almas libres. Cuesta, por supuesto que cuesta. Y sus egos se están resistiendo. Pongan atención. ¿Qué más? Aquí hay una pregunta. ¿Los que planeamos manifestar aquí en esta dimensión se pueden modificar? Sí, claro. Por supuesto, se puede, todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Dicho de manera bastante simple, ¿podemos ser felices? Sí, claro. Entonces, ¿y cómo soy feliz? Sanando aquello que me hace sufrir. O sea, cambiando la experiencia. Siempre lo puedo cambiar. Tengo que tomar decisiones adecuadas, sí, por supuesto. Y no es tan fácil como desearlo desde la mente. No, no es tan fácil. No, hay que ir más profundo y hay que buscar la manera de poder llegar a un nivel más profundo y hacer unos cambios ahí. ¿Para qué? Para que la experiencia se manifieste de otro modo. Y esto es lo mismo que dejar de sufrir. Yo tengo un sufrimiento por un abandono o por lo que sea, entonces tengo que identificar el origen del abandono. Y para eso, y después de eso lo puedo liberar. Eso es sanar. Ahora, para eso hay técnicas, o sea, registros acásicos es una forma de resolver eso, pero hay otras técnicas también. Muchas técnicas que, especialmente en esta etapa en que la humanidad está en un franco, abierto despertar, ya estamos viendo la gente le interesan cosas que antes no le interesaba, porque estamos despertando. Entonces ahora hay más herramientas, porque son necesarias. Hace 30, 40, 50 años no eran necesarias, por eso no habían, pero ahora son necesarias, por eso están. Y ese es el camino para sanar. Ok, ¿qué más? Eh, aquí hay alguien que tiene un miedo específico. Tengo miedo a cruzar un puente estrecho. No se atreve. Son miedos inconscientes que tienen que ver con otras experiencias, con otras vidas. O sea, si uno, por decir el ejemplo súper directo, si en otra vida se murió cayendo de un puente, entonces en esta vida ese miedo se manifiesta de esa manera. Ese, las relaciones son bastante directas y siempre se descubren y se pueden liberar. Aquí hay una, a ver.
Dice, poder elegir lo que queremos y lo que no, y sentirnos bien con eso, ¿es parte del ego? ¿Qué se hace cuando alguien más te quiere culpar a ti? No entendí muy bien. Poder elegir lo que queremos y lo que no queremos. O sea, depende. Depende de la motivación, depende de la intención que uno tenga para elegir una cosa u otra. Por ejemplo, yo elijo soltar el juicio. Eso da la impresión que es bastante bueno porque va a generar sanación. Depende de la intención con que uno lo haga. ¿Qué se hace cuando alguien más te quiere culpar a ti? Bueno, cuando alguien más te está culpando, otra persona te está mostrando la culpa. Bueno, esa culpa la tienes tú dentro, porque tú atraes lo que vibras. Entonces la persona que te culpa te está mostrando una culpa tuya profunda que no has visto. A lo mejor viene de otra vida. El otro te está haciendo un favor, te está mostrando la culpa tuya. Cuando tú liberas esa culpa dentro, entonces el otro no tiene que mostrarte esa culpa. Los demás son espejos. Siempre decimos esa frase, pero nadie entiende muy bien cómo funciona eso. El otro te está mostrando la culpa tuya, que tienes adentro. Inconsciente, por supuesto. Por eso no sabemos que tenemos esas cosas. A ver. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué me recomiendas para poder entrar en un trance, mejor dicho, para acceder al inconsciente? Me cuesta. Sí, bueno, entrar en un trance, yo diría mejor a aprender alguna técnica de meditación. Porque entrar en un trance, aquí también hay mucho de mitos. ¿Sí? Esto de que la meditación es poner la mente en blanco, eso no es así. O sea, no, para nada. La mente no se puede poner en blanco. La mente siempre está activa. Lo que pasa cuando uno hace una meditación, la mente ayuda a ejecutar esa meditación. Entonces uno tiene que controlar el pensamiento para que la mente nos ayude. Pero no es entrar en un trance así como especial, lo que uno, digamos, como que uno le evitara. No es así. La mente ayuda al proceso de meditación. Las meditaciones guiadas, hay muchas meditaciones guiadas en las redes que son útiles, que pueden servir. Hay meditaciones para distintas cosas, meditaciones para abrir registros, meditaciones para alinear chakras, meditaciones de la llama violeta, en fin, hay meditaciones para distintas cosas, pero siempre la mente está actuando. Entonces, cuando uno siente que no puede entrar en una meditación, es el ego que te está diciendo, no, tú no puedes entrar en meditación, los demás todos pueden menos tú. Es el ego. Pero no, aquí no hay que desvincular la mente hay que usarla para. Ok. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué se aprende por experiencias que duelen? ¿Cómo las almas no se ponen de acuerdo para vivir cosas buenas? Sí, también se ponen de acuerdo. Por supuesto, todos tenemos en la vida experiencias amables. Y esas experiencias amables, con pareja, con los hijos, con quien sea, es un acuerdo de almas también. O sea, estas almas se van a juntar para proporcionarse una experiencia amable. Del mismo modo, se ponen de acuerdo para proporcionarse una experiencia difícil, en libertad pura. Pero las experiencias difíciles se pueden sanar. ¿Sí? Esa es la gracia de todo esto, porque cuando nos hacemos responsables de los procesos propios, siempre podemos sanar lo que no nos guste. Ok. Dice, a ver, esta pregunta es interesante. Las personas que viven fuera de la realidad, los llamados locos, esas personas, ¿en qué dimensión de conciencia están? Bueno, aquí hay varias cosas que pueden pasar. La persona que tiene su mente, digamos, desvinculada de esta realidad que nosotros conocemos, hay varias alternativas. Podría estar esa mente vinculada a otra realidad paralela. O sea, esta realidad 3D que nosotros experimentamos aquí no es la única. Hay muchísimas otras, que no sé cuántas, pero yo creo que infinitas. Otras formas de vida, otras realidades paralelas. O sea, es muy soberbio pensar que lo que puede entender la mente es lo único que existe. La mente es poderosa, pero se queda bastante pequeña en comparación al cosmos. ¿No? Por ejemplo, la mente no puede entender cosas como que el tiempo no existe. La mente no puede entender eso. Sin embargo, las almas viven fuera del tiempo. El tiempo es una limitación humana de la encarnación. Esa es una limitación, el tiempo lineal. Pero uno se sale de la encarnación humana y el tiempo no existe. Eso es rarísimo. Y la mente no entiende.
Y el ego, menos. El ego se opone a creer esas cosas. Ok. Entonces, bueno, cuando la mente está desconectada, eh, pueden ser varias cosas. Por ejemplo, una persona que está en estado de coma, su mente también está desconectada, pero su alma siempre está ahí. Y uno puede comunicarse con su alma, no con su mente. ¿Se dan cuenta? Ok. Bueno, parece que no tengo más preguntas. Aquí hay otra pregunta. Dice, soltar el juicio puede ser dejar ir a esa persona que me está enseñando algo, aunque esté sufriendo. Sí, por supuesto. Claro, recuerda que el sufrimiento es simplemente una herramienta. Esto lo hemos dicho en otros videos. El sufrimiento es simplemente una herramienta que tenemos que nos muestra que tenemos algo que resolver ahí en ese tema. Pero no es la otra persona la que tiene que resolver. Soy yo. La otra persona me está mostrando algo mío que yo no he resuelto. El sufrimiento sirve para eso. Entonces, cuando hay una persona que hay que dejar ir, está bien, hay que dejarla ir, pero eso es lo secundario. Lo primero es ver por qué estoy sufriendo por esa separación. Hay algo adentro que no he visto. Esa persona, cuando se va, me está mostrando eso que tengo yo adentro. Por eso no se puede culpar al otro porque me abandona, es porque me está proporcionando una ayuda, me está proporcionando la experiencia que yo decidí tener. Les vuelvo a decir, porque yo soy libre y elegí todo, todo. Si hay algo que yo no elegí en mi experiencia, entonces no soy libre. Ok. Aquí. ¿Qué opinas sobre la creencia de la Matrix? Eso que algunas personas dicen, que todo esto es una simulación, existen personas falsas. La Matrix se hace mucha referencia a una película, pero la verdad que la película se queda corta. La película es como un pequeño ejemplo de lo que podría ser. En la realidad, la cosa es muchísimo más amplia que eso. ¿Ah? Yo siento que cuando hablamos de la Matrix, lo que quiere decir las personas es que tenemos una serie de creencias que nos mantienen en esta forma de vida que está llena de sufrimiento, que al final es, claro, podemos ser un poco falsa porque la estamos creando desde la inconsciencia, la estamos creando desde las creencias falsas, la estamos creando de las creencias de culpa, la estamos creando desde las creencias de no puedo, en fin, de las manifestaciones del ego. Y eso nos crea una situación de mucho sufrimiento, pero que en realidad no tendría por qué ser así. Lo podríamos cambiar perfectamente. A eso me refiero, eso yo entiendo por esto de la Matrix. Claro, vivimos atrapados en esas creencias, eso es verdad. Atrapados en esas creencias porque esas creencias se refuerzan por muchas vías, se refuerzan por las religiones básicamente. Las religiones están perdiendo el poder, ustedes se dan cuenta. Las religiones están, al menos la católica, la que yo conozco, está en una fase, digamos, terminal. Ya no tiene el poder que tenía hace 10 años, hace 20 años. Entonces, esas creencias alimentadas por las religiones, alimentadas por la cultura, alimentadas por la televisión, por las noticias, nos mantienen en una matriz. O sea, es un buen ejemplo. Ok. Aquí hay otra pregunta que en mi familia, desde mis bisabuelas, tanto paternas y maternas, fueron madres solteras. Ok. Esta es una manifestación súper común, ¿eh? Que no lo hemos hablado en este video, pero es una manifestación común. Nosotros pertenecemos a un clan familiar. Pertenecemos a un clan familiar, sea como sea. Papá, mamá, que estén presentes, que no estén presentes, da lo mismo, pero pertenecemos a ese clan. Si no, no tendríamos la vida, no estaríamos aquí. Y existe dentro de ese funcionamiento una cosa que es una lealtad inconsciente al clan. Es una lealtad inconsciente al clan familiar. Somos leales al clan. Entonces, esa lealtad nos hace hacer propios o replicar un conflicto de un ancestro. Entonces, eso está ocurriendo ahí. La abuela le pasó lo mismo, o sea, la bisabuela, la abuela, la madre, la hija, la nieta, a todas les ha pasado lo mismo, porque hay una lealtad al clan que está funcionando. Mientras esa lealtad esté vigente, va a seguir ocurriendo lo mismo. Entonces hay que liberar eso, y para eso hay técnicas. También se puede hacer con registro acásico, pero hay una terapia que es como exclusiva para eso, que es las constelaciones familiares. Todas esas cosas se resuelven en las constelaciones familiares, porque ellos son lealtades inconscientes, y como son inconscientes, no sabemos que las tenemos. Solamente sentimos el efecto de esa
programación inconsciente. Bueno, todas esas programaciones se pueden liberar, para eso hay técnicas, en fin. A ver, otra pregunta. Dice, ¿una madre puede traspasar su karma a sus hijos al momento del nacimiento? En otro video también hemos hablado del karma. Yo te recomiendo que busques el video que habla del karma, porque el karma también está muy mal entendido. El karma no es un castigo que uno tiene que pagar, es otra cosa. Entonces, se puede traspasar, no digamos karma, digamos programaciones. ¿Una madre puede traspasar sus programaciones a sus hijos? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero no es que la madre es la culpable de la programación del hijo. No es así. El hijo eligió experimentar esa programación. Por lo tanto, eligió una madre que le proporcione la programación. No sé si me explico bien. La decisión en libertad es primero. Entonces, la madre le traspasa al hijo, sí, pero es porque el hijo lo pidió, no es porque el hijo sea víctima de esa madre. ¿Se entiende, no? Y claro, se traspasan estas memorias que vienen del clan familiar, vienen otras memorias de otras vidas, cosas que pasan en la gestación, que instalan también algunas programaciones. Así funciona. Pero todo es en libertad. Por la misma razón, ese hijo que tiene esa programación, que se la pasó a su madre, la puede liberar si quiere. Es libre. No está ahí para sufrirlo, está para liberarlo, para ser feliz. Ok. ¿Qué más? Dice aquí, mi papá tiene mucho éxito, mi hermana también, pero a mí me cuesta. Bueno, cada uno tiene su proceso. Entonces, si hay un sufrimiento asociado a esa experiencia, tienes que buscar la razón. ¿Por qué razón tú no accedes al éxito que quisieras? Eso tiene causas súper concretas. Tienes que identificarlas y después liberarlas. A ver, dice, a través de las constelaciones también podemos liberar el tema de los votos de pobreza, silencio. Yo diría que más bien los votos vienen de otras vidas, más que del clan familiar. Puede ser que también vengan del clan familiar, pero los votos son muy frecuentes en la Edad Media, por ejemplo, voto de castidad, voto de obediencia, voto de silencio, voto de sacrificio, voto de pobreza, voto de celibato, en fin, tanto voto que esos votos hechos en esa experiencia están vigentes en la actualidad y se manifiestan en la vida de las personas como algún conflicto. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con la anterior. Parece, ¿el hijo cómo puede liberar o sanar esa programación? Bueno, si el niño es pequeño, entonces la madre lo puede hacer. El alma de la madre con el alma del hijo hacen un movimiento, aunque el hijo sea pequeño, 2 años, 1 año, 3 años. Su mente todavía no puede hacer todo el ejercicio, pero su alma sí. Esa es una alternativa. Aquí dice, cuando uno tiene diferencias con su compañero de trabajo, como hay mucha agresión en lo que relata, en su experiencia con sus pares, agresión. Entonces ahí hay un concepto, hay una memoria de agresión que tiene esta persona adentro y que sus pares se la muestran. No es víctima de la agresión de los demás. Los demás le están mostrando su agresión que tiene adentro por alguna razón. Hay que buscarla ahí y liberar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, hay mucho interés en hacer muchas preguntas. Haremos un video muy pronto para seguir respondiendo preguntas. Yo les agradezco una vez más la participación y si quieren preguntar algo más lo pueden escribir. Yo intentaré responder escrito también los que no alcancé a contestar así en vivo. Les agradezco la participación, como siempre, muchas gracias. Y les vuelvo a decir, aquí yo no quiero convencer a nadie de nada. Yo simplemente comparto lo que me hace sentido. Como consejo, experimentenlo. No me crean. Experimentenlo. Es así de simple. Bueno, entonces hasta el próximo video. Muchas gracias. Un abrazo para todos y hasta pronto.